buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque así de esa manera no fallo, ¿no? Así doy el recorrido completo, ¿no?, al globo terráqueo. Para mí es una enorme felicidad estar con vosotros aquí, si me permitís el tuteo, porque el espíritu nos ha concitado a muchos, ¿no?, en torno a una mujer y en torno a una forma de estar en el mundo y de aportar al mundo, ¿no? Y es muy feliz ver que el espíritu nos une en esta cuestión, ¿no? Debo, en primer lugar, porque es de recibo, agradecer a la Fundación, pero especialmente a Fernando y a Mamen, la invitación, ¿no? Fernando me ha acompañado en la lejanía, sobre todo en los últimos años, y te estoy enormemente agradecido, sobre todo por darme el placer de compartir con vosotros la experiencia de ETI en los hospitales. Como bien ha dicho Inmaculada, yo soy médico desde hace más de 30 años y digamos que mi vida laboral y personal ha estado dedicada fundamentalmente a la asistencia sanitaria, también muy especialmente vinculada al cuidado paliativo y también a la enseñanza universitaria, donde soy profesor actualmente en la Universidad Complutense en el área de psiquiatría y psicología. Pero no os voy a comentar desde el punto de vista médico, que por cierto, a Fernando le diría que efectivamente el chocolate no le viene bien para la diabetes, pero también le diría que no hay venenos, todo depende de la dosis. Lo digo para que se quede tranquilo, ¿no? No os voy a aburrir con disquisiciones, digamos, médicas o técnicas, aunque el fenómeno de ETI es digno de estudiar y yo espero algún día con Fernando y con algunos otros compañeros ponernos a analizar a una mujer que posiblemente es de las pocas mujeres contemporáneas o personas contemporáneas que en escasamente 2 años ha tenido una eclosión espiritual de esta magnitud. No es nada habitual, no es nada frecuente en un mundo contemporáneo, turbulento, de la guerra, tener una eclosión, una ruptura espiritual como ella tiene en tan poco tiempo, ¿no? Y es digno de estudio, incluso de estudio antropológico, psicológico y psiquiátrico. Pero aquí os voy, y siguiendo la indicación de Fernando para que no me persiga en sueños, voy a tratar de centrarme en la experiencia de ETI en los hospitales. Y voy a empezar con mi propia experiencia. Como yo os digo, yo llevo más de 30 años trabajando con pacientes de todo, obviamente de todo tipo, tanto en atención primaria por mi formación de médico de familia, como en los hospitales por mi formación en doctor en psiquiatría, en psicología. Posiblemente soy de las personas que lleva trabajando más en procesos de humanización en España y en Latinoamérica también, posiblemente desde hace 25 o 26 años. Pero la pandemia y el coronavirus me ha enseñado la parte vivencial, existencial y espiritual de lo que mi teoría y cerebro conocía. Y voy a tratar de explicarme. Y voy a contar y ofreceros mi experiencia personal. Yo me infecté de COVID en la primera oleada en marzo, el 19, concretamente el 19 de marzo de hace 2 años, es decir, cuando comenzó la pandemia. Y os voy a relatar mi experiencia para que veáis y equiparéis la experiencia mía, salvando la distancia, obviamente, a la de ETI en los barracones. Yo me infecto de COVID, en principio durante una semana estoy confinado en mi domicilio, con fiebre alta, con dolor, quebrantamiento general, etcétera, hasta que al cabo de una semana empiezo a tener dificultades respiratorias y tengo que acudir al hospital, se me diagnostica una neumonía bilateral y yo, aquel discurrir, que no os voy a aburrir ahora con la historia clínica, me lleva a 2 meses de estancia hospitalaria y cuidado sanitario, donde yo tengo un fracaso multiorgánico, es decir, la neumonía y el estado de infección me ocasiona una insuficiencia renal, empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el hígado, se altera la coagulación de la sangre. Ya sabéis que esto, el ser humano, como decía Fernando, efectivamente hay que mantener un equilibrio. Esto es un mecano, tú tocas una piececita y encadena caen el resto de las piezas, ¿no? Con lo cual yo, efectivamente, en mi situación, bueno, perdí 14 kilos, afortunadamente, gracias a Dios, veis, estoy aquí hablando con vosotros, con un poquito menos de peso del habitual, pero afortunadamente sin secuelas, pero trayéndoos a vosotros o tratando de traeros a vosotros mi experiencia.
La experiencia que yo había tenido aquilatada como profesional sanitario de más de 30 años, que confronta de manera directa y choca con mi experiencia como paciente y como médico paciente, lo cual es mucho más complejo, porque el profesional sanitario, cuando cae enfermo, es un ser muy extraño, porque tú tienes todos los conocimientos, sabes lo que hay que hacer, sabes lo que te tienen que hacer, pero tu experiencia de aprendizaje en horizontal, como decía mi amigo Albert Jobel, los médicos podemos aprender, las enfermeras, en vertical, que es cuando aprendes en la universidad, y en horizontal, que es el paciente cuando aprendes siendo paciente. Bueno, pues ahora toca el aprendizaje como paciente, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando entré en el hospital y, como dice efectivamente Fernando, la verdad es que la situación era dantesca. Yo entré en un hospital madrileño, posiblemente el hospital más afectado por el COVID, concretamente el Hospital Infanta Leonor de Madrid, que os sonará a los que sois de España, Vallecas. Vallecas es un barrio obrero de Madrid, muy popular y populoso, donde posiblemente ha sido el barrio más castigado y sigue siendo el barrio más castigado por la COVID durante esta pandemia. Claro, la situación, evidentemente, siendo profesional sanitario, a veces se tiene más miedo, se tiene más angustia y se tiene más incertidumbre porque uno conoce. Cuando uno no conoce, evidentemente, pues la ignorancia a veces pues es un bálsamo, diría Eti, ¿no? Y hay un tema que os relato porque hay dos imágenes de Eti que a mí me vienen o me vinieron de una manera muy importante durante mi estancia. La primera de ellas, como bien ha dicho Fernando, la desolación y la soledad que se experimentaba al no poder tener contacto físico con los profesionales y el que se tenía con los profesionales era absolutamente embozado, es decir, los profesionales pues vienen, ya sabéis, encapsulados con las mascarillas, las pantallas, el buzo, ¿no? Los EPIs, protegiéndoles. Una sensación un poco surrealista, aparte de la enfermedad, el surrealismo del traje que te impide el contacto incluso visual, porque tú no puedes ver, porque están parapetados detrás de una mascarilla y luego con una pantalla, ¿no? En ese momento, cuando yo llegué, al lado entró una persona muy grave, más grave que yo, y estaba teniendo dificultades respiratorias muy importantes que le llevaban a tener una respiración estertorosa, muy agónica, de tal suerte que se estaba ahogando, se estaba asfixiando, tenía una disnea muy importante y de hecho falleció. Falleció al lado mío en escasos minutos. Cuando él estaba teniendo esa sensación estertorosa de la cual yo era testigo sin poder actuar, queriendo actuar de dos maneras, como profesional y como ser humano ante todo, antes que profesional, alguien, no sé si era un médico, no lo puedo llegar a saber, médico, una enfermera, un auxiliar, alguien embozado que pasaba por allí con una mascarilla y la máscara, percatándose de la situación de este paciente, se dirigió a él, se quitó la máscara, se quitó el guante, le miró a los ojos y le cogió la mano. Y él falleció. En ese momento, que aún recuerdo y me produce carne de gallina, en ese momento vi a Eti. Y vi a Eti porque esa persona fuera médico, enfermera, auxiliar, lo que fuera, celador, me da lo mismo. Porque aquí los estamentos profesionales son indistintos, da igual. Aquí el único estamento que funciona es la calidad humana, el ser humano. En su máxima dimensión, tuvo el arrojo y la valentía de, poniendo en riesgo su vida, os recuerdo que fue marzo de hace 2 años, por lo tanto el desconocimiento sobre el virus era enorme, era total y absoluto, puso en riesgo su vida para que esta persona falleciera con el contacto físico y el contacto visual de un ser humano que le despedía en su último aliento de vida. Fue inevitable que me viniera Eti, porque evidentemente esa demostración de compasión máxima era lo que alimentó a Eti durante toda su vida, o toda su última vida, ¿no? Luego, en otro momento, hubo otra situación que también, en la cual me vino Eti de una manera muy clara y muy palpable, y además sin buscarlo. O sea, esto es, en el imaginario me apareció su figura grácil y absolutamente menuda,
nerviosa, inquieta, como ella era, me vino a la mente. Y es cuando ya estaba en las fases en las cuales yo tomé una decisión, dado que no mejoraba clínicamente, y en aquel momento, como bien sabéis, las medidas terapéuticas eran pequeñas. A mí me pusieron, como podéis imaginaros, todo tipo de perdonad la expresión, de guarradas químicas, es decir, todo tipo de medicamentos. Claro, en aquel momento, pues antipalúdicos, antirretrovirales, todo tipo de cosas. Yo tomé una decisión y era la de coger el alta voluntaria y marchar a mi domicilio, a mi casa. Porque la realidad del hospital era tan absolutamente dantesca y avasalladora que a mí me producía más daño espiritual y psicológico, estar en ese entorno que marchar a mi domicilio y asumir que si tenía que ser el final de mi vida, pues era el final de mi vida, pero prefería estar rodeado con los míos y en mi habitación. Y así hice, en contra de mis propios compañeros y amigos, porque de hecho la persona que me atendía era compañera y amiga mía, que no me quería dejar salir por la gravedad y por la situación en la que me encontraba. Solicité la alta voluntaria para marchar a mi domicilio con una vía, es decir, con los goteos y demás, garantizando que de vez en cuando pues, se vendría una enfermera a casa por vía intravenosa, pues meterme los medicamentos y demás, ¿no? En el silencio de mi habitación, yo tengo una habitación que da hacia mi jardín. Yo vivo en Madrid, pero fuera de Madrid, en un sitio afortunadamente en el campo, y a través de la ventana de mi jardín, lo único que me acompañó todos los días de mi recuperación fue mi tilo. Yo tengo un árbol, tengo muchos árboles, hay un árbol especialmente que es el tilo, que le tengo un especial cariño, árbol de la sabiduría, que se ve a través de mi ventanal. Era marzo, ya estábamos, marzo casi despuntando abril, estaba esqueleto, seco, pero con las yemas ya brotando de la primavera en los extremos. Toda la compañía mía en la habitación, claro, yo estaba en aislamiento, obviamente, la familia no podía pasar, solamente los profesionales sanitarios que de vez en cuando venían a mi domicilio para atenderme, y yo veía el árbol. Y en ese momento me vino la imagen de Eti y su árbol. Porque Eti, como bien ha dicho Fernando, aparte de amar las flores y amar la naturaleza, ella visualizaba un árbol a través de su ventana, que era su gran compañero. Por cierto, Ana Frank también tenía un árbol, y otros ya veremos que también tenían árboles, posiblemente como un símbolo también también de lo espiritual, ¿no? Las raíces, el tronco, las flores, los frutos, ¿no? Y me vino la imagen tan poco buscada de Eti visualizando ese árbol que a ella la conectaba con la belleza. Porque como bien ha dicho Fernando, una vida plena es una vida desplegada en la verdad, en la libertad, en el compromiso, en la bondad, y yo añadiría, en la compasión y la belleza. Porque ella espiritualmente encontraba belleza. Por eso la vida merece la pena ser vivida pese a todo, y es bella. Y el encuentro suyo con la naturaleza y con la belleza, la encontraba a través del ventanal del árbol. Igual que yo, salvando la distancia sin lugar a dudas, con nuestra amiga Eti, me acompañó mi tilo y el brote de las hojas del tilo de mi ventana a lo largo de la última convalecencia mía. Estas experiencias me evocaron que Eti tiene mucho que aportar. Ya lo sabía de antes, pero mi experiencia, que ya no os aburro más, pero sí quiero sacar algunas conclusiones con respecto a ello. Sí nos quieren decir que tenemos que aprender de Eti y de otros muchos en muchas cuestiones. Eti era una sanadora, sin lugar a dudas. No sé si ella era consciente de que era sanadora o no lo era, pero desde luego era sanadora. Ella hablaba, ya sabéis, yo soy bálsamo de las heridas, o decía, soy el corazón pensante de los barracones, ¿no? Ella era una sanadora, era una terapeuta. Los terapeutas auténticos muchas veces no tienen que aprender en la universidad. Eso, yo le digo a mis alumnos que mi mejor terapeuta es el carnicero de mi barrio, el que me suministra la carne. Es un señor que tiene unas dotes espirituales brutales, porque entre otras cosas tiene una escucha activa tremenda y tiene una capacidad y una sensibilidad absoluta. Eti
era, y esa transformación de Eti espiritual, la condujo a ser una terapeuta y sanadora inconmensurable, produciendo efectivamente bálsamo en las heridas de los que le acompañaban y a los que se dirigía, ¿no? Y si os dais cuenta, en los hospitales, igual que en los dispositivos sanitarios, como ha comentado antes Fernando, nosotros, bueno, ya sabéis, hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo, ahora estamos en la quinta ola aquí en España, que ya es muy distinta, obviamente, y gracias a Dios a las anteriores, pero seguimos teniendo situaciones complejas. Y hay una cierta similitud, si me lo permitís, entre un hospital y un barracón en una cárcel. Mirad, en los dos, cuando entramos en el hospital, seguro que de los que estéis aquí muchos habéis tenido experiencias y pues posiblemente muchos trabajáis, seguramente que hay compañeros sanitarios por aquí, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Cuando entramos en un hospital lo primero que hacen es despersonalizarnos, ¿no? Yo soy el de la COVID de la 550. Yo no soy Julio Zarco. Yo soy el de la COVID. O es la vesícula de la 525. ¿Cómo que la vesícula? Oiga, la vesícula tiene un señor y un dueño, ¿no? Que se llama Julio Zarco, ¿eh? No es la vesícula de la 555. Aparte, como me despojan de todo lo mío, pues claro, me ponen estos pijamas y camisones absolutamente patéticos que nos ponen y evidentemente todo el mundo nos habla mucho, todo el mundo nos toca, todo el mundo nos da mucha información, pero nadie se pone a mirarnos y a compartir el espacio con nosotros y compartir su vida. Todo el mundo llega, llegan los residentes, llega la enfermera, llegan los auxiliares, nos cogen la vía, el goteo, el suero, tal, ¿qué tal estás? Te cogen los celadores, te mueven, los auxiliares, la cuña, no sé qué, tal. Todo el mundo te toca y tú estás absolutamente como indefenso. Estás indemne. Hágame usted lo que quiera. La institucionalización en general genera, desgraciadamente, una despersonalización. Despersonalización que es la que, lógicamente, a través de la Fundación Humans, que yo tengo el honor de presidir, estamos tratando de tratar de cambiar, porque somos personas, antes que pacientes, incluso. Pero hay una cierta similitud, y hay una similitud absolutamente muy clara entre un hospital y un barracón. Claro, hay dolor, hay enfermedad y hay miedo, porque cuando alguien está enfermo, ¿eh? Claro, como decía Fernando, eclosiona la esfera espiritual. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo, incertidumbre, angustia, ansiedad. No sabemos si vamos a perder la vida, no sabemos si vamos a tener una discapacidad, no sabemos si producto de ese desarrollo y esa evolución de esa enfermedad, dónde nos va a llevar. Y por lo tanto, eso genera un nivel absoluto de vulnerabilidad. Por eso tenemos que trabajar contra la vulnerabilidad, repersonalizando y luchando contra la deshumanización y humanizando los actos. Ahí Eti tiene mucho que decirnos, sin lugar a dudas. Y hay muerte, claro, hay muerte. Nosotros, aunque nos empeñamos en tener habitaciones individuales y demás, pues bueno, no tenemos espacios en nuestros hospitales. Fijaos, yo estoy en un hospital que tiene cerca de 1000 camas, y trabajamos 6000 personas. Imaginaros, eso es una ciudad. O sea, estamos 7000 personas en el hospital. Y claro, hay muerte, mucha muerte. Por lo tanto, hay un gran paralelismo. Pero aparte de la muerte, el dolor, la angustia, hay una cuestión que es muy importante. Hay muchas veces desesperanza. Y la desesperanza genera una falta de vida y una falta de lucha por la vida importante que durante mucho tiempo y día a día, minuto a minuto, Eti luchó contra ella a través de su espiritualidad y su contacto y su diálogo con Dios, también con la naturaleza y con la aproximación a Dios a través de ella misma, a través de la naturaleza, ¿no? Y a través de sus propios dolores, como habéis dicho antes, ¿no? Como ha dicho Inmaculada y como ha dicho Fernando, ¿no? Fijaros, yo Eti, mi contacto con Eti fue hace como 10 años, pero por mi profesión sanitaria, mi contacto antes que con Eti fue con otro personaje también muy conocido, que conoceréis, que fue el doctor Víctor Frank. Doctor Víctor Frank también fue un psiquiatra austriaco. Yo tuve el privilegio de conocerle, de llegarle a conocer, privilegio para mí importantísimo. Como judío fue capturado, pasó por 3 campos de concentración y él sobrevivió a los 3 campos de concentración y creó una propia terapia o
herramienta de terapia o una propia psicoterapia que muchos de vosotros conoceréis que se llama la logoterapia, que era tratar de buscarle sentido a la vida. Porque cuando a Víctor Frank le preguntaban, o le preguntábamos, incluso yo le pregunté, que el hombre debería estar harto de que siempre le hiciéramos la misma pregunta, pero bueno, era lo que tocaba porque teníamos a un maestro delante y había que preguntarle lo que tocaba, que había que preguntarle. Doctor Frank, pero usted, ¿cómo pudo sobrevivir a 3 campos de concentración, que no era nada habitual? Y dijo, en el momento en que yo descubrí que yo tenía que ayudar a los demás y desplacé mi interés egoísta por mí mismo para la ayuda altruista a los demás. Y la ayuda compasiva y altruista a los demás, generosa a los demás, fue lo que fue la dinamo y el acicate que impulsó mi vida. Eso fue lo que le ocurrió a Eti. Porque Eti descubre que es ayudando a los demás cuando puede abrirse a los demás, ser el corazón pensante de los barracones y ser el bálsamo de las heridas. Y eso tiene que ver con la esperanza y con insuflar esperanza a los demás. No hay nada más bonito en el ser humano, y yo siempre lo digo, sobre todo a los alumnos de medicina, que el acompañamiento para darse a los demás, como decía Eti. Eti se daba a los demás. Igual que los profesionales sanitarios, y todas las personas sean profesionales sanitarios o no sean profesionales sanitarios, tenemos la obligación ética, moral y espiritual de darnos a los demás. Y en el momento en que nos damos a los demás con un estado totalmente de apertura y se produce un ejercicio de compasión, es cuando realmente la vida fluye. Sobre todo la vida espiritual, ¿no? O sea, todos los diques que contienen la vida espiritual se rompen, entonces aflora algo, y aflora viene de florece. Y florece porque emerge una dimensión distinta del ser humano que había estado antes, pues digamos, un poco taponada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, a mí fue Víctor Frank el que me llevó de la mano a la experiencia de Eti. En el caso del doctor Víctor Frank, fue su vivencia de los barracones y de los 3 campos de concentración. Le llevaron a, una vez que sobrevivió, a rehacer su vida y, digamos, orientarla en un sentido y generar toda una psicoterapia, como fue la logoterapia, que hasta que falleció en los años 90, que fue cuando falleció Víctor Frank, le supuso ser una de las personas posiblemente más importantes en el mundo de la psiquiatría, de la psicología y, desde luego, de la ayuda, ¿no? Pero podríamos, sin experiencias por campos de concentración, el padre de la resiliencia, sabéis que el concepto de la resiliencia, pues el padre de la resiliencia es un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que fue un niño judío que también toda su experiencia de vida la sacó de ponerse o enfrentarse a la barbarie, a la muerte y al dolor. Porque es cierto que el espíritu y Dios templa los aceros, es que es cierto. Y por lo tanto estas personas que luego construyeron, pues como Boris Cyrulnik, que es uno de los psiquiatras más eminentes, como digo, es el creador del concepto de resiliencia, muy mayor ya, 90 y tantos años, y no ha fallecido el hombre, es una persona, Víctor Frank, una persona también, y la pobre Eti falleció en el campo de concentración. Pero esos 2 años de eclosión espiritual son absolutamente magníficos. Por eso hay un cierto paralelismo, ya no entre Víctor Frank y Eti Leisun, sino entre también otras personas que han vivido experiencias que se llaman transformadoras. Porque aquí solamente en la vida te ponen encrucijadas que en una experiencia de este tipo, de este calado, de esta dimensión, o sucumbes, evidentemente, o sobrevives, pero sobrevives con una cierta vulnerabilidad y una cierta discapacidad porque te ha arrollado la vivencia de lo que estaba aconteciendo ahí, te ha pasado por encima, ¿no? Como una gran maquinaria y te ha machacado y, bueno, sobrevives, pero al final sobrevives con ciertas pues, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, trastornos depresivos, problemas psicológicos, de relación, o bien floreces. Y floreces cuando tú eres capaz de integrar en tu propia vida cotidiana lo que te ha acontecido. Esto, aviso navegantes, sirve para todas las crisis vitales, crisis existenciales, crisis de vida que nos acontecen. Desde los problemas con nuestros hijos, las separaciones, los divorcios, los fallecimientos, los duelos, la integración de lo que ocurre en tu vida. Ese es un proceso, como bien sabéis, que cuando es uno capaz de integrarlo, uno florece con una dimensión más espiritual. Uno se hace
más humano, porque se hace más sensible. La sensibilidad tiene que ver mucho con la humanidad. Uno no puede ser humano si no es sensible y si no es compasivo, ¿no? Por lo tanto, uno puede sobrevivir y uno debe, digamos, ejercitar la vida plena y la vida bella, ayudando a los demás, sin lugar a dudas. Si yo tuviera que, fijaros, decir cuáles son las cualidades de un buen ayudador, un buen ayudador, ¿no? Es un nombre que yo me he inventado ahora, ¿no? Podría ser un escuchador, podría ser un compañero. A mí me gusta hablar mucho de compañero de viaje, ¿no? Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser una vecina, puede ser cuando tú te abres a los demás y tú te ofreces a los demás, que es el acto más generoso de tomad y comed, esta es mi sangre o este es mi cuerpo. Es decir, el acto generoso de entrega al otro. Hay que, digamos, trabajar unas cualidades que todas ellas las tenía Eti. Curiosamente, Eti nadie la entrenó, ella hizo derecho, ella no fue una terapeuta, ella no era médico, no era enfermera, nadie le enseñó cómo escuchar, ni nadie le enseñó cómo comportarse, ni nadie le enseñó herramientas psicoterapéuticas. ¿Qué pasó con Eti? Mirad, yo creo que muchas personas de serie, es decir, de nacimiento, ya tienen cualidades, como sabéis, como la que yo os digo de mi carnicero, que es un gran terapeuta, ¿no? Pero la situación de Eti, evidentemente, fue favorecedora, lógicamente, de que cualidades innatas que ella tenía las desarrollara y afloraran. Por eso digo que es algo magnífico y de una excelencia y una belleza tremenda que en 2 años eclosionara esta persona de esta forma, floreciera de esta manera, ¿no? Y hay cualidades que Eti desarrolló y que yo las pongo siempre de ejemplo a mis alumnos de medicina y a los residentes de medicina en el hospital y de enfermería también, porque creo que son cualidades innatas que muchas personas las poseen, pero que todas las personas las deberíamos trabajar. Seamos lo que seamos, porque como os digo, nosotros hemos venido aquí para ser facilitadores y ayudadores a los demás. Esto es así, ¿no? Bueno, Eti, como bien ha dicho Fernando, tuvo una oportunidad magnífica de conocer a un hombre que para ella fue un descubrimiento, que fue Julius. Julius fue un hombre médico, un hombre mayor que ella. Ella tuvo siempre, a lo largo de su atribulada y corta vida amorosa, mucha fijación por los hombres mayores, que la llamaban la atención, quizá buscando, no voy a entrar en psicoanálisis, pero buscando un poco más la faceta paternal, ¿no? Quizá posiblemente de la figura masculina. Pero Julius Speer era un médico, además era un discípulo de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud. Ya sabéis que Jung fue un psiquiatra que fue el creador del inconsciente colectivo, de entender que el inconsciente, que no todo eran deseos sexuales reprimidos, sino que el ser humano tiene una faceta espiritual y que esa faceta espiritual aflora al inconsciente, y que el inconsciente, hay un inconsciente colectivo y un inconsciente individual, el que tengo yo mío y el que tiene, digamos, pues a veces incluso hasta un pueblo o una raza incluso, como decía Jung. Bueno, Julius Speer era un discípulo de Jung y Eti conoce a Julius Speer y Julius Speer le dice curiosamente, escribe. Y ahí entra el tema de los diarios. Como bien ha dicho Fernando, ella no quería, no era un tema que, bueno, a ella le gustaba escribir porque le gustaba mucho la literatura, ¿no? Que ahora veremos el tema de los modelos que ella tenía, ¿no? Pero ella, cuando le dice Julius Speer, ella se enamora de Julius Speer, tienen una relación amorosa muy, muy importante y muy interesante, que además interviene en el propio proceso evolutivo y de maduración de Eti, y él le dice, escribe, escribe. Y empieza a ejercer una labor de, entre comillas, terapeuta, no muy formal, pero la empieza a acompañar en el camino. Por lo tanto, Eti tiene la suerte de que encuentra un compañero de viaje, que en este caso es Julius, que le empieza a hacer que tenga ciertas lecturas y que empiece sobre todo un proceso de autoconocimiento, que enlazo con lo que decía Fernando, el autoconocimiento a través del dolor y a través de quién soy yo, qué soy yo, quién soy yo. El conócete a ti mismo, ¿no? Socrático, ¿no? ¿Cómo puedo, yo le transmito también a los alumnos, cómo puedo yo trabajar con el dolor y la muerte
ajena de los pacientes si yo no he trabajado previamente con mi dolor y con mi propia muerte? ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás si yo no me conozco a mí mismo? Si me sigo haciendo trampas en el solitario, ¿no? Por lo tanto, el proceso de autoconocimiento es muy importante. Y Julius la encamina a ese proceso de autoconocimiento donde el factor catalizador es la situación que ella vive absolutamente dramática. Ese es el catalizador que la impulsa, pero dirigida en la distancia por Julius, ¿no? Ella tiene referentes, como digo, ella evidentemente no le gusta mucho escribir, pero fijaos qué maravilla de diarios nos ha dejado, ¿no? Nos ha dejado, ¿no? Porque escribe muy bien, porque a ella le gusta la literatura, ¿no? Y le gusta leer la Biblia. Y ella tiene una lectura de la Biblia muy inspiradora. Veo que dentro de los compañeros que tenemos en esta reunión hay religiosos y religiosas, y no me voy a meter yo tampoco en la esfera de nuestros compañeros religiosos y religiosas que están aquí, pero ella tiene una lectura de la Biblia muy inspiradora. Es decir, el Espíritu sopla ya, ella abre la Biblia y encuentra una frase, un párrafo, y evidentemente ese oráculo divino y ese oráculo le está diciendo a ella algo en ese momento. Curiosamente, ya os hago el paralelismo que Víctor Frank, que era judío, tampoco era católico, aunque al final de su vida se aproximó muchísimo al catolicismo, hizo la misma lectura. De hecho, cuando le invitan a Víctor Frank a Estados Unidos para marchar y salvar su vida, porque le invitan desde una universidad americana y tiene todo, hasta el pasaje y el pasaporte y el pasaje para marchar a Estados Unidos, él tiene dudas porque su familia está aquí. Víctor Frank perdió a toda su familia, incluso a su mujer. Estaba casado con una enfermera con la que trabajaba, estaban recién casados, y él va a la Biblia y abre y dice, y encuentra y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él entiende que eso es un mensaje. Y dice, tengo que quedarme, no me puedo ir. Y él queda. Igual que hizo Eti, si os dais cuenta, ¿no? Y ella tenía una lectura muy inspiradora de la Biblia, ¿no? Pero era una gran devoradora de libros, ¿no? Tenía una inquietud intelectual importantísima, ¿no? Y de hecho, pues leía muchísimo a Dostoyevsky, leía mucho también a San Agustín y leía mucho a Rilke, al poeta. Rilke, poeta, un poeta muy vinculado con España, por cierto. Los que sois españoles o latinoamericanos, cuando vengáis a España, si vais a Málaga, a Ronda o a Toledo, está lleno de lugares de Rilke, ¿no? Y Rilke tuvo una depresión profundísima, que sabéis cómo la curó y la sanó. Él cuenta en sus diarios, el gran poeta Rilke, que se le curó la depresión cuando vio un almendro en flor. Fijaos qué imagen, nuevamente el árbol. ¿Cómo a alguien se le puede curar una depresión viendo un almendro en flor? ¿Qué haríamos los médicos? No daríamos pastillas antidepresivas ansiolíticas. Dijéramos, oiga, vea usted, salga y mire, conéctese con la naturaleza, abrace el árbol, mire usted el tilo, mire usted el almendro en flor, ¿no? A él se le curó una depresión viendo un almendro. Y ella era una mujer apasionada, Eti, de Rilke, una apasionada de Rilke. De hecho, tiene sus diarios plagados con citas de Rilke, del libro de las horas, de Druino, es decir, espectacular. Ella tenía sus modelos. Por lo tanto, ya en la vida de Eti había dos cosas muy importantes. Encontró a Julius, que la encaminó, le dijo, oye, ponte en este proceso, escribe, etcétera, y sus propios modelos, que era el propio Julius, ejerció de modelo terapéutico, de un poco de espejo, y también los que son maestros, que no son maestros porque los toco y los veo y son personas físicas. Uno puede tener maestros, evidentemente espirituales, son maestros, figuras a seguir, personas a seguir, espíritus a seguir. Cristo, Buda, quien fuera, ¿no? Quien fuera. Ella tiene sus modelos, sin lugar a dudas. Ella escribe. La escritura es un proceso muy doloroso, muy transformador, pero también muy interesante. Yo ahora he escrito un libro, no lo digo para hacer cuña publicitaria, por Dios, para nada, que se llama Encuentros con el silencio, ¿no? Que trata precisamente de esto, ¿no? Del silencio y la importancia del silencio, ¿no? Y el proceso de la escritura es muy doloroso, porque como uno tiene que ser honesto consigo mismo, es evidente que tienes que volcarte. A mí este libro de Encuentros con el silencio, no sé si se lo comenté a Fernando en una ocasión, me producía mucha vergüenza. De hecho, no quería publicarlo. De hecho, yo no era destinado al libro. Yo fui escribiendo y un editor
un buen amigo, Manuel, de la editorial de Esclé de Brouwer, dijo, oye, esto es buenísimo, tienes que publicarlo. Y durante un año me estuve resistiendo a publicarlo, porque me daba vergüenza. ¿Y por qué me daba vergüenza? Porque no era un libro técnico, era un libro mío, de mi corazón, de mi espíritu, de mi encuentro con el silencio. Por lo tanto, es un acto de generosidad dar a los demás a través de la literatura, sea diario o no, creas que va a llegar a ser libro o no, creas que llegue a ser leído o no, aunque todos los escritores tenemos y atisbamos que se nos va a leer. Ahí hay algo del ego, ¿no? El ego está ahí ronroneando y Eti también, seguro, que ya como le encantaban los grandes literatos rusos, etcétera, etcétera, pues seguro que albergaría la historia de que alguien le leería los diarios en algún momento. Fijaos, quiénes estamos leyendo y disfrutando y aprendiendo de los diarios de Eti, ¿no? Nosotros, ¿no? Pero es un acto de generosidad porque tú te vuelcas y de honestidad, y de honestidad. Y ahí hay un tema muy importante en Eti. Encontró a Julius, tiene sus modelos. Para ser un buen escuchador, un buen compañero de viaje, aparte de entrar en un proceso de conocimiento interno, aparte de entrar en un proceso de autoconocimiento, del conócete a ti mismo y de tener tus propios modelos, porque, queridos amigos, hay que tener un modelo de mundo. Uno no puede andar por el mundo sin tener una visión y modelo de mundo. ¿Para qué estoy aquí? Era lo que decían los existencialistas, ¿no? El ser y estar en el mundo. ¿Qué hago yo aquí en el mundo? ¿A qué estoy destinado? ¿Esto cómo funciona? ¿Cuáles son las claves? Gran parte de lo que nos está ocurriendo y gran parte de lo que ha producido la pandemia COVID es darnos un duro golpe de que estamos desnortados porque no tenemos un mundo y un modelo de mundo adecuado. Y tenemos que cambiar y transitar a otro modelo totalmente distinto. Más nos vale. O por lo tanto, si no lo hacemos, sucumbiremos. Estamos en una interfase que la pandemia ha puesto de manifiesto, que ni los modelos sanitarios funcionan, que las cosas no son como eran antes, que es muy importante acompañarse, que es muy importante compartir, que es muy importante tener compasión, que es muy importante dar a los demás, que es importante tener sensibilidad. Porque si esas cosas no las tenemos en cuenta, en este momento de transformación del mundo, perderemos el mundo por no tener modelo del mundo. Por lo tanto, esto es importante. Y para tener este modelo del mundo, este constructo del mundo, pues hay que hacer lo que Eti hacía. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Por lo tanto, cuando escribes o cuando compartes tienes que ser honesto. Dos, para eso tienes que ser humilde. Esto es muy importante. Yo siempre le digo a los médicos que no es lo mismo ser médico bueno que buen médico. No es lo mismo. Uno puede ser buen técnico, pero para ser buen médico, médico bueno, no puedes ser un buen médico si no eres buena persona. No puedes ser una buena enfermera si no eres una buena persona. Uno tiene que ser una buena persona. Tiene que haberse trabajado dimensiones psicológicas, psicoafectivas y espirituales que sean capaces de canalizar de manera adecuada, como lo hacía Eti, aquello que técnicamente tú sabes, que Eti no sabía, pero tú sí sabes. Por lo tanto, para eso tienes que tener grandes dosis de humildad. Y para eso tienes que ponerte simétricamente con respecto al otro. Sabéis que siempre, históricamente, los médicos, perdonadme si hay aquí algún compañero, pero bueno, si hay aquí algún compañero o compañera, como yo se lo digo a ellos de viva voz, pues tampoco pasa nada. Siempre tenemos una cierta prepotencia de que somos un poco como los chamanes de la tribu, ¿no? Claro, como somos los que trabajamos con la enfermedad, con el dolor y con la muerte, eso nos conecta con la divinidad y por lo tanto tenemos una sensación de que somos como oráculos, ¿no? Y eso nos sitúa en un pedestal muy alto y entonces ahí está el médico y los pacientes están allá, abajo. Entonces yo les digo lo que tienen que hacer, esa actitud paternalista, ¿no? Eso hoy en día no tiene sentido ninguno. Entre otras cosas porque el paciente de hoy en día tampoco es el paciente de hace 30, 40, 50 años. El paciente hoy en día, a golpe de clic, entra en Internet y sabe perfectamente todo lo que tenía que saber sobre su enfermedad. El paciente busca lo que buscaba la gente en Eti. Era ser simétrico, una relación simétrica de tú a tú y una relación de apertura, que exige ese autoconocimiento y exige esa honestidad y esa bondad de entrega a los demás, ¿no? Por lo tanto, la humildad, tema importante. Y el elemento nuclear y fundamental de la relación humana, que Eti lo estuvo continuamente poniendo en evidencia, y que es el elemento nuclear más importante, o posiblemente más importante del ser humano,
es la compasión. La compasión que tiene que ver con el corazón. Ella era una gran lectora de San Agustín, ¿no? Que ha sido una de las personas, uno de los cardiólogos, yo le llamo a San Agustín el cardiólogo espiritual. Es una de las personas que más ha trabajado sobre el corazón, ¿no? Y la importancia del corazón, ¿no? Aparte de otros místicos, ¿no? Y otros. Pero es verdad que la compasión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la bondad, ¿eh? Y tiene que ver con la entrega. Y la compasión, cuando a mí me pregunta un alumno, oiga, pero esto de la compasión, pues ya sabéis que hoy en día la gente confunde un poco las cosas, ¿no? Dice, bueno, esto de la compasión es como un término religioso, ¿no? Cristiano y tal. Yo conozco muchos musulmanes compasivos, hay gente compasiva, sea musulmana, judía, ateos. El compasivo es aquel que cuando hay alguien que sufre, lo que mueve en mí quererle ayudar, eso es la compasión. Cuando a mí me mueve en mi interior, cuando yo estoy malito y fallece el señor que está al lado, y esa persona que se quita la mascarilla, se quita el guante y le coge la mano, eso es un acto de compasión absoluto y radical. Y cuando yo le miro y quiero moverme y no puedo moverme porque yo estoy muy malito, eso era compasión en mí, que fue el acto volitivo que a mí me empujó de quererle ayudar, ¿no? Y eso es lo que esgrimía Eti, obviamente, en todos sus actos. Todos sus actos estaban plagados de compasión. Por lo tanto, estas cualidades que Eti en esos 2 años, posiblemente antes ya, ella tenía ciertas cualidades que evidentemente, eh, eh, sin lugar a dudas, tenía cualidades humanas que la situación dramática a la que se vio sometida, más estas pequeñas cuestiones de encontrar a Julius, sus modelos digamos, religiosos, espirituales, sus modelos en la literatura, no era cualquier literatura. Estamos hablando, pues eso, San Agustín, estamos hablando de Rilke, estamos hablando de Dostoyevsky, donde Dostoyevsky, alma atormentada, si leéis Los hermanos Karamazov, tiene un hombre con una enorme profundidad en la ortodoxia cristiana rusa, ¿no? Esos modelos a ella la empujaban, ¿no? Y eso fue bello, y eso hizo que ella fuera quien fue, y eso fue lo que hizo que Eti fuera el bálsamo de las heridas y el corazón pensante. Fijaos, el corazón pensante de los barracones. El corazón, la parte nuclear del ser humano, vinculada con el mundo psicoafectivo, con el mundo espiritual. Ya hablaban los clásicos del ojo del espíritu, ¿no? El ojo del espíritu es el corazón, el ojo del corazón, la caverna del corazón. Ya lo demostraban así los cristianos exicastas, y lo demuestran así los cristianos exicastas. La oración de Jesús, la oración del corazón, la oración donde uno al meditar entra directamente a través de la respiración, del hálito, del espíritu, entra en la caverna del corazón. Y allí en el corazón se produce una alquimia curiosa porque hay una transformación. Y esa transformación hace que eclosione algo y salga algo en la aspiración. De ahí la oración exicasta del monte Athos en la actualidad y la que fue en los padres del desierto desde Antonio, Atanasio, Evagrio Póntico, Juan Climaco, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón agustiniano, ¿no? Por lo tanto, ahí está la compasión. Y ya por último, porque ya no os quiero, yo creo que ya os he aburrido muchísimo con la experiencia esta, yo diría y hablaría como conclusión de que tenemos que recuperar el modelo humanístico de Eti. Uno tiene la obligación, como os he dicho, de tener un modelo de mundo. Y el modelo de mundo de Eti es bueno. Pero no es bueno porque lo diga Julio Zarco, sino porque es bueno porque entronca con los valores humanos, radicalmente humanos. Lo que os he dicho, la tolerancia, la libertad, la escucha activa, la empatía, la compasión, entronca con todos esos valores humanos. Entonces, el modelo de Eti es bueno porque entronca con los valores humanos que, por cierto, hemos ido perdiendo y descafeinando a lo largo del tiempo por esta especie de sociedad curiosa que tenemos que, bueno, nos aparta de la naturaleza y los niños creen que los pollos son lo que comen en el plato y que no es una cosa que tiene plumas y que corre por el campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que los árboles florecen y que es un ser también vivo y esa desconexión con la naturaleza que yo creo que Eti, bueno, conecta mucho con ella, ¿no? Y hay que crear un modelo o volver a recrear un modelo humanístico de Eti, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y el modelo compasivo, el modelo humanístico de Eti viene presidido por la compasión, sin lugar a dudas, la escucha activa, la humildad,
la exaltación de la belleza y, sin lugar a dudas, la dimensión espiritual. Pero la dimensión espiritual, a esa se llega a través de esto. Y, desde luego, la exaltación de la belleza, el descubrimiento de la belleza, el descubrimiento de la belleza en lo cotidiano. Acordaros lo que decía Santa Teresa de Jesús: Dios también está en los pucheros. Lo que hablaba Fernando de la cotidianidad, ¿no? O la sacralidad de la vida. Es que la vida es sagrada en cada momento, porque la vida en sí es sagrada. Y, por lo tanto, cada gesto de la vida, incluso hasta el más grotesco y el más horrible, también es sagrado. Y ella fue capaz de percibir que hasta en lo grotesco, en lo horrible, en el dolor y en la enfermedad, también está Dios, también está la belleza. Y descubrir eso es posiblemente el objetivo más importante que tenemos en esta vida, todos los que plagamos este mundo llamado planeta Tierra, ¿no? Con esto yo termino esta charla. Creo que me quedan unos minutillos que yo, si queréis, pongo a disposición para lo que queráis, preguntas, respuestas, lo que necesitéis. Por otra parte, si queréis, pues bueno, me tenéis a vuestra disposición o a través de correo electrónico, o tengo una página web también, la Fundación tiene una página web. Cualquier cosa que necesitéis, estaré encantado de poder seguir compartiendo con vosotros. Por cierto, compartir. Estamos en un mundo donde hay que compartir. Es decir, y por cierto, los médicos y los sanitarios nos hemos dado cuenta en los hospitales que, de repente, yo, que era psiquiatra y vivía en mi mundo, he tenido que bajar con el neumólogo, el cardiólogo y el traumatólogo para hacer piña y hacer marcos colaborativos que sean conjuntos. Es decir, nos hemos dado cuenta que tenemos que compartir, y solamente compartiendo es como podemos tener una vida plena. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a Fernando y a la Fundación, y ha sido un placer.